Expulsada de la hacienda con sus 4 hijos tras la muerte de su esposo, a la viuda Consuelo solo le quedaba una opción: obedecer la orden del patrón de abandonar al ganado enfermo o morir de hambre. Se vio forzada a vivir en la única cabaña que todos temían, una ruina en el lindero conocida como el hogar del último curandero, un lugar que decían estaba maldito. Pero lo que nadie sabía era el antiguo conocimiento que ella encontraría enterrado bajo el suelo podrido. Un secreto que le daría el poder no solo de desafiar al hombre que la despojó de todo, sino de salvar a toda la comarca. Puede sonar a leyenda, pero esta historia realmente ocurrió en las áridas tierras de Durango a principios del siglo pasado. Si las historias sobre el poder de la sabiduría ancestral contra la avaricia resuenan contigo, suscríbete al canal para que continuemos este viaje juntos. El silencio que siguió a la muerte de su esposo era más pesado que la tierra sobre el ataúd. Consuelo, ahora viuda, sentía el peso de 4 pares de ojos pequeños fijos en ella, buscando respuestas que no tenía. Su marido, el capataz de la hacienda La Herradura, había sido un hombre fuerte, derribado por una fiebre repentina que los médicos no supieron nombrar. Ahora, ella y sus hijos eran una cicatriz en el paisaje de la propiedad, un recordatorio incómodo de la fragilidad de la vida. El que antes fue su hogar se había convertido en un territorio hostil, donde cada murmullo de los peones sonaba como una acusación y cada mirada compasiva se sentía como un golpe de lástima. Don Ramiro, el dueño de la hacienda, no era un hombre de lutos ni compasiones. Observaba la tragedia desde la comodidad de su casona con ojos de calculador. Cuando una plaga similar, una tos seca y una debilidad mortal, comenzó a diezmar su ganado, no vio una desgracia, sino una oportunidad. En lugar de buscar un veterinario, esparció el rumor de que una maldición se había apoderado de sus tierras, una sombra que había llegado con la enfermedad del capataz. Consuelo y sus hijos, en su lógica retorcida, eran el epicentro de esa mala suerte. Eran una carga que ya no estaba dispuesto a soportar, un cabo suelto que debía cortar para proteger su patrimonio. Una mañana, el polvo levantado por la camioneta de don Ramiro anunció su llegada. No se bajó del vehículo. Con el motor aún en marcha, la llamó con un gesto seco. «Consuelo Saa», dijo, su voz desprovista de toda calidez. «La hacienda necesita purificarse. Esa sombra que trajo la enfermedad de tu esposo se ha pegado al ganado». Le extendió un fajo de billetes arrugados. «Toma esto y vete al final de la semana. Por el servicio de tu marido. Te permitiré una última tarea. Lleva el ganado enfermo al corral del fondo, el que está junto al arroyo seco. No quiero que contagien al resto. Déjalos allí. Su destino ya está sellado». La orden era clara. No era un encargo, sino una sentencia de exilio y una condena a muerte para los animales. Consuelo observó la camioneta alejarse, dejando tras de sí una nube de polvo y desesperanza. El dinero en su mano se sentía como ceniza. Miró a sus hijos, que jugaban en la tierra ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, y luego dirigió la vista hacia el corral de los apestados. Los animales, con el pelaje opaco y los ojos hundidos, tosían con un estertor que le recordaba a los últimos días de su esposo. Pero en ese sonido no oyó una maldición, sino el eco de una vieja lección. Recordó a su abuela, una curandera de la sierra, moliendo hierbas en un mortero de piedra, susurrando que toda fiebre tiene su raíz y toda plaga su remedio en la tierra. Una chispa de desafío se encendió en su interior. No iba a rendirse al miedo de un hombre ignorante. No abandonaría a esas criaturas a su suerte, como tampoco abandonaría el futuro de sus hijos. Con la determinación ardiendo en sus venas, Consuelo ató a su espalda al más pequeño de sus hijos con un rebozo y tomó de la mano a los otros 2. Los guió más allá de los límites de la hacienda,
hacia las faldas de la sierra que se alzaban como un guardián silencioso. Sus pies, acostumbrados a la tierra áspera, encontraron senderos que solo la memoria conocía. Ignoró las espinas que se enganchaban en su falda y el sol que castigaba su nuca. Buscaba con la mirada experta que le había heredado su abuela, la hoja plateada de la hierba del zopilote, conocida por purgar la sangre, y la raíz retorcida del guaco, que despejaba los pulmones de cualquier mal. Cada planta era un susurro del pasado, una promesa de futuro. Sus hijos, contagiados por su urgencia silenciosa, la ayudaban a llenar una cesta de mimbre, sus pequeñas manos aprendiendo el lenguaje de la tierra que don Ramiro despreciaba. Al caer la noche, mientras la hacienda dormía bajo un manto de estrellas indiferentes, la choza de Consuelo se convirtió en un santuario de aromas antiguos. El humo de un pequeño fuego se mezclaba con el vapor medicinal de una gran olla de barro donde hervían las hierbas. Con el mortero de piedra que había sido de su abuela, machacaba las raíces hasta convertirlas en una pasta oscura y potente. El trabajo era metódico, un ritual contra la desesperanza. Con el brebaje aún tibio en cubos de madera, se escabulló hasta el corral de los condenados. Los animales, apenas sombras temblorosas bajo la luna, la miraron con ojos vidriosos. Con una paciencia infinita, abrió sus fauces resecas una por una, vertiendo el líquido amargo en sus gargantas, susurrándoles palabras de aliento como si fueran sus propios hijos. No sabía si funcionaría, pero en ese acto de rebeldía silenciosa, ya había recuperado algo que don Ramiro le había intentado arrebatar, su dignidad. Los días que siguieron se convirtieron en una doble vida. De día, Consuelo era la viuda silenciosa que empacaba sus escasas pertenencias bajo la mirada vigilante de los otros peones, una figura de obediencia resignada. Pero de noche se transformaba. El cansancio se le instaló en los huesos, pero su espíritu se negaba a doblegarse. Cada noche repetía el ritual, el fuego bajo, el hervor de las hierbas, la caminata sigilosa hasta el corral. El plazo de don Ramiro se acercaba como una soga al cuello, pero ella veía los primeros signos de su victoria secreta, una tos menos seca, un brillo tenue que regresaba a los ojos de una vaca, un becerro que por primera vez lograba ponerse en pie para beber la medicina de sus manos. Sus hijos, cómplices silenciosos, la esperaban despiertos, y en sus miradas no había miedo, sino un asombro reverente por la magia que su madre tejía en la oscuridad. Al cuarto día, el cambio fue innegable. El corral de los condenados ya no era un camposanto de seres agonizantes. El estertor de la muerte había sido reemplazado por mugidos más firmes y el sonido de los animales masticando el poco forraje que Consuelo les conseguía. El pelaje recuperaba su brillo. La carne volvía a cubrir las costillas y los ojos, antes hundidos en la resignación. Ahora la seguían con una inteligencia alerta. El rumor se extendió por la hacienda como una enredadera. Los peones, que habían evitado ese rincón por orden del patrón, se acercaban con una mezcla de curiosidad y temor. No entendían lo que veían. Lo que debía ser un foco de muerte y maldición se había convertido en un corral de vida pujante. Un milagro silencioso que nadie podía explicar, pero cuyo origen todos comenzaban a intuir. La viuda del capataz no solo estaba desafiando una orden, estaba desafiando el destino que don Ramiro había escrito para ella y para esas bestias. El rumor del milagro no tardó en llegar a los oídos de don Ramiro, llevado por el viento seco y las voces de los peones, que ya no murmuraban, sino que hablaban con una abierta estupefacción. Al principio, lo desestimó como un chisme de ignorantes, una fantasía para llenar las horas vacías, pero la insistencia del caporal, un hombre de pocas palabras y ninguna imaginación, lo obligó a prestar atención. Patrón, tiene que verlo usted mismo. No queda ni rastro de la plaga. Están más sanos que el resto.
La ira se encendió en el rostro de don Ramiro, una máscara de incredulidad y furia. No era por la salvación del ganado, sino por la flagrante desobediencia. Una simple viuda, una mujer a la que él había desterrado con una limosna, se había atrevido a desafiar su sentencia. La maldición que él mismo había inventado para justificar su crueldad se estaba desmoronando, y en su lugar se levantaba la figura de Consuelo, montado en su caballo, con el sol de la mañana a su espalda proyectando una sombra larga e intimidante. Don Ramiro llegó al corral del arroyo seco. El silencio cayó sobre los peones que se habían congregado a una distancia prudente. Lo que vio lo dejó sin aliento. No había rastro de la muerte que había ordenado. En su lugar, el ganado se movía con vigor, el pelo brillante, los ojos claros, y en medio de ellos, de pie, con la espalda recta y las manos manchadas de tierra y hierbas, estaba Consuelo. No intentó huir ni esconderse. Sostuvo la mirada del hacendado y en sus ojos no había miedo, solo una calma profunda, la serenidad de quien ha luchado y ha vencido. ¿Qué brujería es esta, mujer?, tronó la voz de don Ramiro, su furia buscando una explicación que pudiera comprender. Consuelo se agachó lentamente, recogió un puñado de las hierbas que aún quedaban en su cesto y se lo mostró. No es brujería, patrón, es memoria, es la sabiduría de la tierra que usted quiso enterrar. La respuesta, tan simple y tan profunda, desarmó la furia de don Ramiro y la dejó suspendida en el aire, ridícula y vacía. Los peones intercambiaron miradas. Habían crecido escuchando esas mismas historias de sus propias abuelas, relatos de remedios y plantas que la medicina de la ciudad despreciaba. Lo que Consuelo había hecho no era magia negra, sino una sabiduría antigua que ellos habían olvidado por miedo o por comodidad. La maldición del patrón era ignorancia, la brujería de la viuda era conocimiento. Un murmullo de aprobación recorrió las filas de los hombres, un sonido bajo y poderoso que fue como un terremoto bajo los pies del hacendado. Por primera vez, don Ramiro no vio en sus empleados el reflejo de su poder, sino el juicio de su propia necedad. Acorralado no por la mujer, sino por la verdad que ella representaba y el respeto que acababa de ganarse. Don Ramiro tiró de las riendas de su caballo con un gesto brusco. No hubo más gritos ni amenazas. El silencio fue su única y humillante concesión de derrota. Dio media vuelta y se alejó al galope, no como un patrón que se retira, sino como un hombre que huye. Cuando el polvo de su partida se asentó, Consuelo no estaba sola. El viejo caporal se acercó a ella, se quitó el sombrero y, con una voz ronca por la emoción, dijo: «Señora Consuelo, enséñenos». No era una petición, sino un ruego. Detrás de él, otros peones asintieron. En ese instante, Consuelo dejó de ser la viuda desterrada. Se había convertido en la guardiana de la herradura, su hogar, ya no por el permiso de un hombre, sino por el derecho que le otorgaba la tierra misma. Una sonrisa cansada pero plena se dibujó en el rostro de Consuelo. Asintió lentamente, no como quien acepta un cargo, sino como quien recibe de vuelta un tesoro perdido. Recogió del suelo el cesto de mimbre, ahora un símbolo de poder y conocimiento, y lo alzó para que todos lo vieran. «Esto no me pertenece a mí», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad, tranquila pero inquebrantable. «Le pertenece a la tierra y a la memoria de nuestros abuelos, y ahora les pertenecerá a ustedes». Y así, bajo el sol que ahora parecía bendecir en lugar de castigar, el corral de los condenados se transformó en un aula a cielo abierto. Consuelo desgranaba los secretos de cada hoja y cada raíz, y los peones, hombres rudos de manos callosas, escuchaban con la atención de un niño descubriendo el mundo, aprendiendo a leer el lenguaje que siempre había estado bajo sus pies. Las semanas que siguieron reescribieron las leyes no escritas de la herradura.
Don Ramiro se convirtió en un fantasma en su propia tierra, encerrado en su casona, observando desde la ventana cómo la hacienda florecía bajo una nueva guía. Veía cómo sus hombres consultaban a Consuelo antes de mover el ganado a un nuevo pasto, cómo las mujeres acudían a su choza con un niño febril o una herida que no cerraba. La choza de la viuda, antes un lugar de luto y miseria, era ahora el verdadero corazón de la hacienda. Consuelo nunca reclamó un título ni un salario mayor. El fajo de billetes arrugados permanecía intacto en un rincón, un recordatorio de un poder que ya no tenía valor. Su pago era el respeto en los ojos de la gente, la risa sana de sus hijos correteando seguros y la certeza de que la verdadera riqueza no estaba en poseer la tierra, sino en saber escucharla. La temporada de lluvias llegó, y con ella una vitalidad que la herradura no recordaba. La sabiduría de Consuelo no se limitaba a curar la enfermedad, se extendía a la tierra misma. Bajo su guía, los peones aprendieron a rotar los pastizales siguiendo los ciclos de la luna, a reconocer los indicios de sequía en el vuelo de las aves y a reforzar los cercos con plantas que repelían las plagas. La hacienda se convirtió en un organismo vivo y consciente, donde cada hombre y mujer era una parte esencial. Ya no eran solo peones, eran guardianes. Desde su ventana, don Ramiro no veía prosperidad, sino un monumento a su propia irrelevancia. Cada mugido sano, cada cosecha abundante, era un eco de su derrota. La rabia, fría y calculada, reemplazó a la humillación. Si no podía gobernar ese mundo, lo borraría del mapa. Tomó una decisión que era a la vez un acto de negocio y una venganza. Vendería la herradura. Una tarde, un automóvil lujoso, ajeno al paisaje, levantó un polvo distinto al de la vieja camioneta del patrón. Don Ramiro bajó del auto, flanqueado por dos hombres de ciudad con trajes impecables y miradas que tasaban cada palmo de tierra. Con una arrogancia recuperada, comenzó a mostrarles la propiedad, presumiendo del ganado robusto, el mismo que él había condenado, como si fuera el fruto de su propia gestión. Los peones observaban en silencio, sus rostros impasibles como la piedra. Cuando la comitiva se acercó al corazón de la hacienda, Consuelo salió de su choza. No dijo nada, simplemente se quedó de pie, con sus hijos a su lado y el viejo caporal a sus espaldas. Uno de los compradores, un hombre mayor de ojos astutos, dejó de escuchar a don Ramiro y se dirigió directamente a ella. «Dicen que usted es el alma de este lugar», afirmó, más que preguntar. «Este conocimiento, esta lealtad, se vende con la tierra». La pregunta quedó suspendida en el aire, y en ese silencio, don Ramiro comprendió que lo único que realmente poseía era un trozo de papel. Un título de propiedad sobre una tierra cuyo corazón ya no le pertenecía. Consuelo clavó sus ojos en el comprador, ignorando por completo a don Ramiro. «La lealtad no crece en el papel de un título, señor. Crece aquí», dijo, y con un gesto lento posó su mano sobre la tierra. «Nace del respeto mutuo, y eso no tiene precio. La declaración, dicha sin asomo de desafío, sino como una verdad natural, selló el destino de la negociación». El comprador asintió, una sonrisa de comprensión en su rostro. Miró a don Ramiro, cuya arrogancia se había hecho añicos, dejando al descubierto al hombre pequeño y amargado que siempre fue. Su hacienda no vale nada sin su gente, y su gente ya no es suya. Los hombres de ciudad no necesitaron más explicaciones. Dieron la espalda a don Ramiro y caminaron de regreso a su auto, dejando al patrón solo, humillado en medio de la riqueza que ya no podía controlar. Don Ramiro se quedó inmóvil, un espectro bajo el sol del mediodía. El sonido del motor del auto alejándose fue el epílogo de su poder.
No miró a nadie. Sin una palabra, giró sobre sus talones y caminó hacia su casona con la espalda encorvada de un hombre vencido. Nadie lo siguió, nadie lo detuvo. Simplemente lo dejaron ir, borrándolo de su presente. Esa fue la última vez que lo vieron. Días después, su camioneta se marchó antes del amanecer, levantando un polvo que esta vez nadie se molestó en mirar. El silencio que dejó tras de sí no fue de vacío, sino de paz. La herradura ya no era una propiedad, era un hogar forjado no con dinero ni con miedo, sino con la sabiduría de la memoria y la fuerza de una comunidad que por fin se pertenecía a sí misma. A los pocos días, el automóvil lujoso regresó, pero esta vez no se detuvo frente a la casona, ahora vacía y silenciosa, sino junto a la choza de Consuelo, que se había convertido en el centro neurálgico de la hacienda. El comprador de ojos astutos, cuyo nombre era Ismael, bajó del vehículo sin la arrogancia de un nuevo dueño. Se acercó al grupo de peones que se había congregado de forma natural y Story, dirigiéndose a Consuelo y al viejo caporal, habló con una franqueza que ninguno había escuchado antes. Les propuso formar una cooperativa. Él y sus socios comprarían el título legal de la herradura, invertirían en mejoras y abrirían canales de venta en la ciudad, pero la gestión de la tierra, la salud del ganado y las decisiones del día a día quedarían en manos de un consejo formado por ellos mismos, un consejo encabezado por Consuelo. No serían empleados, sino socios. Las ganancias se repartirían. La herradura sería suya en espíritu y en beneficio, no solo en sudor. Esa noche nadie durmió. Se reunieron alrededor de una gran fogata, el mismo fuego que antes había servido para cocer las hierbas de la cura. Ahora iluminaba los rostros de hombres y mujeres debatiendo su destino. Hubo voces de desconfianza, ecos de generaciones de servidumbre que desconfiaban de cualquier promesa venida de la ciudad. Pero también hubo una chispa de esperanza, la posibilidad de construir un futuro para sus hijos en la tierra que habían trabajado con sus propias manos. Fue Consuelo quien trajo la calma. No levantó la voz. Simplemente les recordó lo que habían logrado juntos, cómo habían vencido la enfermedad y la tiranía con unidad y memoria. Don Ramiro era dueño del papel, pero nosotros somos el corazón de esta tierra, dijo con sencillez. Estos hombres no vienen a mandarnos, vienen a pedirnos permiso para trabajar con nosotros. Por primera vez, la decisión es nuestra. Una por una, las cabezas asintieron en el silencio solemne, sellando el pacto no con una firma, sino con una confianza compartida. Al amanecer, la herradura no solo tenía nuevos socios, tenía un alma renovada y un propósito colectivo que ninguna plaga, ni sequía, ni patrón podría volver a amenazar. Los primeros días de la cooperativa no se midieron en ganancias, sino en gestos. Ismael y sus socios no llegaron con contratos y abogados, sino con un agrónomo que escuchaba más de lo que hablaba y con cajas de cuadernos y lápices para los niños. La primera decisión del consejo, reunido no en una oficina, sino bajo la sombra del gran mezquite, fue unánime. La casona de don Ramiro dejaría de ser un monumento al miedo. Sus puertas, antes siempre cerradas, se abrieron de par en par. Las habitaciones que albergaron el lujo solitario del patrón se convirtieron en un salón de clases, una pequeña enfermería y un comedor común. El cambio más profundo no fue el legal, sino el que se sentía en el aire. El sonido de las risas de los niños haciendo eco en los pasillos donde antes solo resonaban las órdenes, y el aroma a café y pan recién hecho emanando de la cocina, que ahora alimentaba a una familia extendida. Con el paso de las estaciones, la herradura floreció de una manera que el dinero de don Ramiro nunca pudo comprar. El conocimiento de Consuelo, antes un acto de subversión nocturna, se convirtió en el pilar de la hacienda.
Las prácticas de cultivo y pastoreo se sincronizaron con los ritmos de la tierra, resultando en cosechas más fuertes y un ganado que era la envidia de la región. Las ganancias que llegaban de la ciudad, gestionadas con transparencia por Ismael, no se acumulaban en manos de uno, sino que regresaban a la comunidad en forma de un pozo nuevo, mejores herramientas y un pequeño sueldo para cada familia que les daba una seguridad nunca antes conocida. Consuelo, de pie frente a los hijos de los peones en el salón de la antigua casona, les enseñaba a leer no solo las letras de los libros, sino también las señales en las hojas de las plantas. Ya no era la viuda del capataz, era la maestra, la curandera, la guía. Era la memoria viva de una tierra que, al ser respetada, por fin les devolvía su abrazo. Pasaron los años y con ellos las estaciones fueron tejiendo un tapiz de prosperidad sobre la herradura. La cooperativa no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un faro en la región. Sus quesos y granos, fruto de una tierra respetada y de un trabajo dignificado, eran codiciados en los mercados de la ciudad. El dinero fluía, pero no se acumulaba. Se reinvertía en la tierra y en su gente, en la escuela que ahora tenía un maestro de planta y en la pequeña clínica donde un médico visitaba 2 veces por semana. Los hijos de Consuelo y los de los demás peones crecieron sin el peso del miedo en la nuca ni el hambre en el estómago. De don Ramiro apenas llegaban noticias, susurros de un hombre amargado que había perdido su fortuna en malos negocios en la capital. Un fantasma cuyo nombre solo los más viejos recordaban, no con rencor, sino con la indiferencia que se le reserva a una lección aprendida. Una tarde, durante la fiesta anual de la cosecha, Consuelo, con el cabello plateado y la espalda un poco encorvada por el tiempo, pero no por el peso, observaba la escena desde el pórtico de la antigua casona. Ya no era ella quien dirigía todo. Veía al viejo caporal enseñando a un grupo de jóvenes a seleccionar semillas, su voz ya no ronca por la emoción, sino por la paciencia del maestro. Vio a su propio hijo, ahora un hombre hecho y derecho, caminando por los pastizales junto al hijo de Ismael, ambos discutiendo no como patrón y empleado, sino como socios. En sus manos, que ya no eran tan ágiles para moler raíces, sostenía una taza de barro. El aroma a hierbas la transportó por un instante a aquella noche de desesperación, pero el sonido que la devolvió al presente no fue el estertor de un animal moribundo, sino la risa de sus nietos corriendo entre los fardos de heno. Comprendió entonces que la cura que preparó en la oscuridad no solo había salvado a un rebaño, había sanado el alma de la tierra, rompiendo una maldición mucho más antigua que la plaga, la del olvido y la del miedo, y en su lugar había sembrado un futuro que ahora florecía, fuerte y libre, bajo el sol de la herradura. La paz de la herradura, sin embargo, aún guardaba una última prueba, una hebra suelta del pasado que el viento trajo de vuelta. Un día, cuando el sol teñía de oro los pastizales, una figura solitaria apareció en el camino que llevaba a la entrada principal. No era un jinete altivo ni un comerciante en automóvil, sino un caminante encorvado, cubierto de un polvo que parecía no ser del viaje, sino de los años. Fue el viejo caporal, mientras enseñaba a su nieto a reparar una cerca, quien lo reconoció primero. Entrecerró los ojos, su rostro curtido surcado por la incredulidad, y susurró una sola palabra que el viento casi se lleva: Ramiro. La noticia no corrió con pánico, sino con un murmullo sordo, una onda de quietud que silenció las risas de los niños y detuvo las manos de los hombres. Todos los ojos se volvieron hacia el pórtico de la casona, donde Consuelo seguía sentada, observando la llegada del fantasma que ella misma había desterrado sin mover un solo dedo. Don Ramiro se detuvo a una distancia prudente, como si una barrera invisible le impidiera entrar en la tierra que una vez llamó suya.
El hombre que se encontró frente a la comunidad no era el hacendado de antaño, sino un espectro de ropas raídas y ojos vacíos que no se atrevían a encontrarlos de nadie. Consuelo se levantó no con la agilidad de antes, sino con la deliberada lentitud de un árbol antiguo, y descendió los escalones del pórtico. No hubo palabras de acusación ni de triunfo. Lo observó en silencio por un largo instante, reconociendo en su derrota no una victoria personal, sino el ciclo inevitable de la tierra que se deshace de lo que le hace daño. Finalmente, con la misma voz tranquila con la que una vez enseñó el secreto de las hierbas, le señaló la pequeña huerta que crecía junto a la antigua capilla. La tierra no le niega un plato de comida a quien la trabaja, dijo. No fue un acto de perdón, sino la manifestación final de su poder. La herradura ya no era un lugar de amos y siervos, sino un organismo que sanaba sus propias heridas, en tan capaz de nutrir a sus hijos como de ofrecer un rincón de sombra, sin rencor, a su antiguo tirano. Ramiro no respondió con palabras. Sus hombros, antes erguidos por la arrogancia, cayeron como si el peso de todos sus años de tiranía lo aplastara en ese instante. Con un paso lento y vacilante, caminó hacia el cobertizo de las herramientas, el mismo lugar desde donde su capataz, el esposo de Consuelo, solía dirigir a los hombres. Nadie se mofó, nadie celebró. Simplemente lo observaron, dándole el espacio para que asumiera la consecuencia final de sus actos. Tomó un azadón, la madera áspera y desconocida en sus manos suaves de patrón. Sin mirar a nadie, se dirigió a la pequeña huerta. El sonido de la hoja de metal rompiendo la tierra fue el único veredicto que se escuchó, la única firma en un contrato no escrito. Un hombre sin nombre, trabajando una tierra que ya no lo reconocía como amo, sino simplemente como una boca más que alimentar. Y así, los días de Ramiro se tejieron en el nuevo tapiz de la herradura, no como un hilo de oro, sino como una hebra gris y deshilachada en el borde. Se convirtió en una presencia silenciosa, una sombra que trabajaba de sol a sol, comía solo en los escalones de la capilla y dormía en una de las viejas caballerizas que olía a heno y a olvido. Mientras en la casona se debatía el precio del grano, se celebraba un nuevo nacimiento o se planificaba la siembra. Él arrancaba malas hierbas y regaba los surcos en un silencio monástico. No era un prisionero, pues las puertas de la hacienda estaban abiertas, pero tampoco era libre, pues no tenía a dónde ir. Su presencia no fue un castigo, sino la prueba definitiva de que la herradura ya no era un lugar de poder y sumisión, sino un ecosistema en perfecto equilibrio, capaz de absorber su propio veneno y transformarlo en el abono silencioso de una historia que, por fin, les pertenecía. Para los niños de la herradura, los que nacieron después de la plaga, el hombre de la huerta no tenía nombre. Era simplemente el jardinero silencioso, una figura tan natural en el paisaje como el viejo mezquite o el arroyo seco. A veces, uno de los más pequeños, con la audacia que solo la inocencia otorga, se le acercaba para ofrecerle un vaso de agua fresca o una fruta recién cortada. Ramiro aceptaba el gesto con una leve inclinación de cabeza, sus ojos nunca encontrando los del niño, fijos siempre en la tierra que labraba. Una tarde, el nieto más joven de Consuelo, después de dejar una tortilla en las manos callosas del anciano, corrió hacia su abuela y le preguntó: «Abuela, ¿por qué el jardinero nunca nos da las gracias?». Consuelo, meciéndose en el pórtico, le acarició el cabello. «Porque su trabajo es su forma de dar las gracias», respondió suavemente. «Algunas deudas son tan grandes que no se pagan con palabras, sino con cada semilla que se siembra en tierra agradecida». Esa noche, mientras la luna llena bañaba los campos en una luz plateada, Consuelo se acercó a la ventana y observó la figura de Ramiro, que aún después del anochecer seguía arrancando la maleza bajo la luz fantasmal.
Ya no veía en él al tirano que la había desterrado, ni siquiera al hombre humillado que había regresado. Veía algo más, algo que solo la tierra podía enseñar. Un ciclo completo. Él había sido la sequía, la plaga, la soberbia que enferma el suelo. Y ahora, reducido a su esencia más básica, era el abono, la materia en descomposición, que sin gloria ni reconocimiento nutriría el futuro que él mismo había intentado aniquilar. Su victoria final, comprendió Consuelo, no había sido el día en que él huyó, sino cada día que pasaba ahora, en el que la vida en la herradura florecía con tal fuerza y autonomía que podía permitirse el lujo de la compasión, absorbiendo su propio veneno y transformándolo silenciosamente en parte del paisaje, en una lección viva para las generaciones que ya no necesitarían aprenderla a través del dolor. La primavera siguiente lo encontró una mañana, no en su catre en la caballeriza, sino tendido junto a un surco de tomates, como si se hubiera acostado a descansar un momento y el sueño se lo hubiera llevado para siempre. No hubo luto ni campanas. El viejo caporal y el hijo mayor de Consuelo lo llevaron en una camilla improvisada hasta un rincón discreto de la hacienda, cerca del arroyo seco donde todo había comenzado. Consuelo, apoyada en el brazo de su nieta, observó el entierro simple. Cuando la última palada de tierra cubrió el hoyo, se acercó y dejó caer sobre el montículo un manojo de hierba del sopilote. No era una bendición para su alma, sino un tributo a la tierra que una vez más demostraba su capacidad de absorberlo todo, de transformar el veneno en silencio y el silencio en olvido. Desde el pórtico, muchos años después, Consuelo ya no veía fantasmas. Veía a su nieta, con las manos manchadas de la misma tierra que una vez mancharon las suyas, enseñando a una nueva generación de niños los nombres de las plantas. La herradura respiraba con un ritmo propio, un pulso colectivo que ella había ayudado a despertar, pero que ya no dependía de ella. El recuerdo de su esposo ya no era una cicatriz, sino las raíces profundas del gran mezquite que daba sombra al patio, invisible, pero sosteniendo todo lo que había crecido sobre él. El silencio que una vez fue el peso de la muerte era ahora la música de la vida, el murmullo del viento en las cosechas, la risa de los bisnietos, el zumbido de una comunidad que había aprendido la lección más importante de todas. La verdadera herencia no era la tierra bajo sus pies, sino la memoria en sus manos y el futuro en sus ojos. La historia de la herradura cruzó sus propias cercas, llevada no por el viento, sino por las voces de los comerciantes que llegaban a los mercados de la ciudad con productos cuya calidad hablaba por sí sola. Empezaron a llegar gentes de valles vecinos, caporales de otras haciendas y pequeños propietarios desconfiados. No venían a ver un milagro, sino a entender un método. Se sentaban bajo el mezquite, no con el dueño ausente, sino con el consejo de la cooperativa, y preguntaban. Aprendieron que la verdadera prosperidad no era un secreto guardado bajo llave en una casona, sino un conocimiento compartido a campo abierto, un diálogo constante entre las manos del hombre y la memoria de la tierra. La herradura ya no era solo un nombre en un mapa, se había convertido en un verbo, en una forma de hacer las cosas. Y cuando a Consuelo le llegó su propia estación final, no la encontró en la soledad de un cuarto, sino en su vieja choza, con la puerta abierta al murmullo de la vida que ella había cultivado. Sus ojos, nublados por los años, ya no distinguían los rostros, pero su oído reconocía cada sonido. La risa de un bisnieto persiguiendo una gallina, el martillo rítmico del herrero, y a lo lejos, el mugido profundo y sano del ganado. Ese era el sonido que la acunaba. En sus últimos momentos no pensó en la tiranía ni en la enfermedad. Pensó en las manos fuertes de su esposo y en cómo las suyas, aunque más pequeñas, habían aprendido el mismo lenguaje de la tierra. Su último aliento
No fue un suspiro de adiós, sino una exhalación que se fundió con el viento tibio que mecía las milpas. El silencio que quedó no fue el del vacío, sino el de la tierra fértil que aguardaba, en paz, el siguiente amanecer. El entierro de Consuelo no tuvo el peso del luto, sino la ligereza de una siembra. No hubo llantos desgarrados, sino un peregrinar silencioso de toda la comunidad, desde su choza hasta la sombra del gran mezquite, el mismo bajo el cual se había fundado el consejo. Su tumba no fue un pedazo de tierra cercado en un panteón, sino las mismas raíces del árbol que se había convertido en el centro de su mundo. Cada familia no depositó flores compradas, sino un puñado de semillas de la cosecha, un trozo de cuarzo del arroyo o una rama de las hierbas curativas que ella les había enseñado a reconocer. El viejo caporal, con la voz quebrada no por la pena, sino por la solemnidad del momento, no recitó un rezo aprendido, sino que contó la historia de la noche en que ella desafió la orden del patrón. Fue un juramento colectivo, una promesa susurrada a la tierra que la recibía. Su memoria no sería un recuerdo, sino un manual de instrucciones, el mapa que seguirían consultando en cada encrucijada. El primer desafío llegó con el cielo, que se cerró como un puño negándose a soltar la lluvia. La sequía se instaló sobre la herradura con la terquedad de un mal recuerdo, agrietando la tierra y adelgazando al ganado. Las voces del miedo, las mismas que una vez hablaron de maldiciones, resurgieron como hierba mala, susurrando soluciones desesperadas. Vender parte de las tierras, traer bombas de agua de la ciudad que chuparían las venas del subsuelo, aceptar la oferta de una gran corporación que prometía pozos profundos a cambio de la lealtad de sus cosechas. El consejo se reunió bajo el mezquite, y el silencio sobre la tumba de Consuelo era más elocuente que cualquier debate. Fue su hijo, ahora un hombre cuya mirada tenía la calma profunda de su madre, quien se levantó. No dio una orden. Simplemente tomó un azadón y caminó hacia los pastizales más secos. Mi madre no hablaba con el cielo, dijo a los que lo siguieron. Hablaba con la tierra. Escuchemos qué nos dice. Y juntos recordaron sus lecciones. Diversificaron con plantas más resistentes. Construyeron pequeñas zanjas para capturar el rocío de la mañana y guiaron al ganado a los cañones donde la humedad se aferraba a la vida. No vencieron a la sequía, aprendieron a danzar con ella, demostrando que la verdadera herencia de Consuelo no era un conjunto de remedios, sino una forma de estar en el mundo, una sabiduría que podía encontrar vida incluso en la tierra más sedienta. La victoria sobre la sequía se convirtió en la leyenda definitiva de la herradura. Los hombres que habían venido a pedir consejo regresaron a sus valles no solo con nuevas técnicas, sino con una nueva fe. Las bombas de agua de la ciudad, que habían prometido la salvación a otros, pronto callaron, dejando tras de sí pozos secos y una tierra aún más resentida. La herradura, en cambio, bebía de la paciencia y del conocimiento. Su historia se convirtió en un peregrinaje para agrónomos y estudiantes que llegaban con cuadernos y teorías y se iban con las manos llenas de tierra y la cabeza llena de un silencio respetuoso. El hijo de Consuelo, de pie bajo el mezquite, no les daba conferencias, sino que los invitaba a caminar, a oler el aire, a sentir la humedad bajo las piedras. Les enseñó que la solución nunca había estado en traer más agua, sino en necesitar menos, en entender que la abundancia no es un grifo que se abre, sino un equilibrio que se cultiva. Con el tiempo fue Ana, la nieta de Consuelo, quien se convirtió en la nueva guardiana de esa memoria, no con la autoridad silenciosa de su abuela, sino con la curiosidad metódica de su generación. Pasaba las tardes sentada junto a la tumba bajo el mezquite, no rezando, sino trabajando. Con un lápiz de carbón y un viejo cuaderno de contabilidad, dibujaba cada hoja y cada raíz que su abuela le había enseñado,
y al lado, con su letra clara, anotaba no solo sus propiedades curativas, sino las historias que el viejo caporal y las otras mujeres le contaban. Su cuaderno se fue convirtiendo en un herbario, en un atlas, en un pergamino viviente. No buscaba congelar el pasado, sino darle un nuevo lenguaje para que no se perdiera en el viento. Una tarde, mientras dibujaba la flor del guaco, se dio cuenta de que la tinta del bolígrafo que le había regalado Ismael era del mismo color que el jugo de las bayas silvestres que crecían cerca. Y en ese pequeño descubrimiento sonrió, comprendiendo que el mundo nuevo y el mundo antiguo no estaban en guerra, sino que podían escribir juntos la misma historia. El libro de Ana se convirtió en el verdadero título de propiedad de la herradura, uno que no se registraba en una notaría, sino en el corazón de cada niño que aprendía a leer en sus páginas el lenguaje de la tierra. Y no fue un libro para ser guardado bajo llave. Su fama, discreta pero persistente, llegó a oídos de Ismael durante una de sus visitas. El socio de la ciudad, ya un hombre mayor de cabello blanco, lo hojeó con la reverencia que se le reserva a un texto sagrado. Vio en él mucho más que un compendio de remedios caseros. Vio un sistema de conocimiento, una ciencia empírica forjada a lo largo de generaciones. Con el permiso de Ana y del consejo, Ismael se lo mostró a un viejo amigo, un etnobotánico de la universidad más prestigiosa del país. El académico llegó a la herradura esperando encontrar folclor pintoresco, pero se encontró con una taxonomía precisa, con observaciones ecológicas que avergonzaban a estudios formales, con un conocimiento holístico que la ciencia occidental apenas empezaba a intuir. No vino a tomar muestras ni a robar secretos, vino a proponer una alianza, la creación de un centro de estudios en la herradura, financiado por la universidad pero dirigido por el Consejo de la Cooperativa, donde los estudiantes de la ciudad vendrían no a enseñar, sino a aprender. La propuesta generó un debate tan intenso como el que se tuvo la noche de la fundación de la cooperativa. Los más viejos desconfiaban, sus memorias pobladas de historias de forasteros que llegaban con sonrisas y se iban con la riqueza de la tierra. Temían que el lenguaje de la ciencia despojara de su alma al conocimiento de sus abuelos, que lo convirtiera en fórmulas y patentes que ya no les pertenecerían. Fue Ana quien, con su libro en la mano, les habló bajo el mezquite. Mi abuela no luchó para esconder este conocimiento, sino para que nos diera libertad, dijo, su voz tranquila como la de Consuelo. Compartirlo no es perderlo, es sembrarlo en otros campos para que sus raíces sean más profundas. Pero lo haremos en nuestros términos. Y así fue. El acuerdo se firmó no en un papel, sino en un compromiso mutuo. Los jóvenes de la herradura empezaron a recibir becas para estudiar en la ciudad, no para escapar del campo, sino para regresar con nuevas herramientas para protegerlo. Se convirtieron en biólogos que entendían el lenguaje de los pájaros, en químicos que sabían honrar el espíritu de las plantas, en los nuevos guardianes de una sabiduría que ahora era tan respetada en un laboratorio como lo había sido siempre bajo la sombra del viejo mezquite. El centro de estudios no se construyó como una fortaleza de concreto en medio del campo, sino que se tejió en la vida misma de la hacienda. Una de las antiguas bodegas de grano se convirtió en un laboratorio impecable, pero sus ventanas se abrían a los corrales y el olor a tierra húmeda se mezclaba con el de los reactivos estériles. Jóvenes de la ciudad, con sus tabletas y sus cuadernos de campo, aprendían a distinguir el canto del cenzontle que anunciaba la lluvia y a sentir con la yema de los dedos el punto exacto de maduración de un fruto. A cambio, compartían técnicas para analizar la composición del suelo o para identificar plagas con un microscopio. No había maestros y alumnos, sino un intercambio constante. El proyecto más ambicioso, supervisado por Ana, fue un banco de semillas criollas.
donde el conocimiento ancestral sobre la resistencia de cada grano se unía a la criogenia moderna para asegurar que el legado de la herradura pudiera sobrevivir a cualquier sequía o plaga futura. Los años consolidaron la leyenda. La herradura ya no era solo una cooperativa próspera, era una cátedra viviente sobre una forma diferente de habitar el mundo. Delegaciones de otros países, agencias gubernamentales y campesinos de tierras lejanas llegaban no para copiar un modelo, sino para entender una filosofía. El conocimiento que Ana había salvado en su cuaderno, ahora enriquecido por la ciencia, generó innovaciones que el mundo exterior consideraba revolucionarias. Biofertilizantes basados en la flora local, sistemas de rotación de cultivos que regeneraban la tierra en lugar de agotarla y remedios herbolarios cuya eficacia fue probada y certificada, con patentes que pertenecían a la comunidad. Una tarde, Ana, ya una mujer con hebras de plata en el cabello como las que tuvo su abuela, observó a su propio hijo explicarle a una joven estudiante de biología por qué cierta planta debía recogerse solo bajo la luna llena. La vio asentir, no con condescendencia, sino con el asombro de quien descubre una verdad profunda. En ese instante, comprendió la verdadera dimensión de la victoria de Consuelo. Su cura no había sido un evento, sino el inicio de una conversación eterna entre la memoria y el descubrimiento. Una conversación que ahora resonaba mucho más allá de las cercas de la herradura. El eco de su éxito, sin embargo, trascendió los círculos académicos y campesinos hasta llegar a oídos de organizaciones mundiales. Un día llegó una carta con un sello extranjero que anunciaba que la herradura había sido galardonada con un prestigioso premio internacional a la soberanía alimentaria y la preservación del conocimiento ancestral. La ceremonia no se celebró en una capital europea, sino bajo la sombra del gran mezquite, a donde viajó una delegación de rostros diversos para entregar el reconocimiento. Fue Ana quien habló en nombre de todos, con su libro en las manos. No habló de ciencia ni de rendimiento por hectárea. Contó la historia de una viuda acorralada, de un ganado sentenciado y de unas hierbas que crecían junto a un arroyo seco. «Este premio no es nuestro», concluyó, su voz clara resonando en el silencio respetuoso. «Es de la tierra, que nunca olvida a quien se detiene a escucharla». Pero la luz de un premio tan importante también proyecta sombras. La fama no tardó en atraer una atención de otra naturaleza. Una mañana, un vehículo eléctrico, tan silencioso y ajeno al paisaje como una nave de otro mundo, se detuvo junto al centro de estudios. De él descendió un hombre con un traje de lino y una sonrisa afable que no llegaba a sus ojos. Representaba a Terra-Gen, una corporación global de agronegocios. Venía con un discurso de sinergia y progreso, elogiando su modelo como el futuro. Y luego, en la reunión con el consejo, puso la oferta sobre la mesa. No querían comprar la tierra, sino el conocimiento. Proponían una asociación estratégica para patentar y replicar el modelo herradura a escala mundial. Las cifras que mencionó eran astronómicas, capaces de transformar a cada familia en millonarios. No era una amenaza, era una tentación, una plaga mucho más sutil que la que Consuelo había enfrentado, una que no atacaba los pulmones del ganado, sino el alma de la comunidad. El silencio que dejó el hombre de Terra-Gen fue más denso y sofocante que el polvo de la sequía. Por primera vez en décadas, el dinero, con su promesa de un futuro sin carencias, se sentó entre ellos en la mesa del consejo, un invitado seductor y peligroso. Las voces más jóvenes, las que no recordaban el hambre ni la tiranía, dibujaban en el aire hospitales modernos, becas en el extranjero, una seguridad que trascendía las cercas de la hacienda. ¿No era ese el objetivo final? ¿Asegurar que nadie volviera a sufrir? Pero los más viejos
Con la memoria de don Ramiro grabada en la piel, negaban con la cabeza. Veían el anzuelo oculto tras la carnada brillante. El conocimiento que no se comparte, se pudre, murmuró el hijo del viejo caporal, repitiendo una frase de su padre, y el conocimiento que se vende, se pierde. La discusión se alargó hasta el crepúsculo, y las sombras que se extendían desde el mezquite parecían las primeras grietas en la unidad que habían creído inquebrantable. Ana permaneció en silencio durante la mayor parte del debate, su libro descansando en su regazo como un ancla en medio de la tormenta. Cuando finalmente habló, no alzó la voz. Abrió el cuaderno en una página que mostraba el intrincado sistema de raíces de una planta del desierto. Terra Gen no quiere esta raíz, dijo, señalando el dibujo. Quiere la fórmula que se puede extraer de ella. Quieren el producto, no el proceso. Quieren vender el agua, no enseñar a encontrar el pozo. Pasó las páginas lentamente, mostrando los dibujos de los ciclos lunares, las notas sobre el comportamiento de los insectos, las historias de las abuelas. Nada de esto puede meterse en una botella y venderse. Nuestro conocimiento no es un objeto, es una relación. Es la conversación que mi abuela empezó. Venderlo no nos haría ricos, nos haría mudos, nos convertiría, de nuevo, en los peones de una hacienda más grande, una que no tiene cercas de alambre, sino de patentes. Sus palabras cayeron sobre el consejo no como un argumento, sino como una lluvia fina sobre tierra seca. El silencio que siguió ya no era de duda, sino de introspección. El hijo del viejo caporal, ahora un anciano de manos nudosas, tomó el libro de Ana con una delicadeza reverencial. Mi padre nunca aprendió a leer las letras, dijo, su voz rasposa, pero sabía leer las nubes y la tierra, y nos enseñó que un hombre que vende el secreto de su tierra es como un árbol que vende sus propias raíces. Se queda de pie por un tiempo, hueco por dentro, hasta que el primer viento lo derriba. Los rostros de los más jóvenes, antes iluminados por el brillo de los millones, se ensombrecieron con la vergüenza de haber olvidado. La promesa de un hospital moderno parecía un precio miserable a cambio del alma que latía en cada página de ese libro. La votación fue una mera formalidad, un susurro unánime que reafirmó el pacto original sellado con la tierra. A la mañana siguiente, el hombre de Terra Gen esperaba junto a su vehículo, su sonrisa intacta, asumiendo que la lógica del capital se habría impuesto. Ana se acercó a él sola, sin el resto del consejo. No llevaba papeles ni contratos, solo una pequeña maceta de barro con un brote verde y tierno. Se la ofreció. «Esta es nuestra respuesta», dijo con calma. «Es un esqueje de la hierba del sopilote, la misma que salvó a nuestro ganado. No podemos venderle la patente, porque su secreto no está en sus químicos, sino en la mano que la siembra y en la tierra que la acoge. Si quiere nuestro conocimiento, no lo compre, cultívelo». El hombre la miró, su afabilidad evaporándose en una mueca de incredulidad, incapaz de procesar un gesto que no encajaba en ninguna hoja de cálculo. Tomó la maceta como si sostuviera un objeto alienígena y, sin decir más, subió a su auto y se marchó. La comunidad observó en silencio cómo la nube de polvo se asentaba y el aire, de repente, se sintió más limpio, más suyo que nunca. Habían sido tentados por el mayor de los poderes y habían respondido no con un grito de guerra, sino con el simple y radical acto de regalar una semilla. La partida del hombre de Terra Gen no fue seguida de una celebración ruidosa, sino de un profundo y compartido respiro, como si la hacienda entera exhalara una tensión que no sabía que contenía. Ese día, la leyenda de Consuelo se completó con un nuevo capítulo, uno que los niños aprenderían no sobre cómo curar un cuerpo, sino sobre cómo proteger un alma. La historia de la maceta regalada se convirtió en el gesto que definía su diplomacia con el mundo exterior.
No se cerraron al mundo, por el contrario, abrieron un camino distinto. Pequeños grupos de campesinos de otras regiones que oyeron el rumor no de un rechazo millonario, sino de un regalo radical, comenzaron a llegar. No pedían fórmulas, sino esquejes. No querían comprar un método, sino aprender a cultivar una relación. La herradura se convirtió en una fuente, no de productos, sino de principios, esparciendo sus semillas no a través de contratos, sino de manos extendidas. Y así, la herradura envejeció, no como una fortaleza que guarda un tesoro, sino como un árbol madre cuyo polen viaja con el viento. Ana, desde la misma mecedora en el pórtico donde su abuela observó el regreso de Ramiro, ya no leía su propio libro, sino las cartas que llegaban de valles lejanos. Las cartas, escritas a mano en papeles de todos los colores, venían con semillas secas pegadas con cera y dibujos torpes de nuevas plantas. Hablaban de cooperativas hermanas que habían adaptado sus lecciones a sus propias tierras, creando sus propios libros, sus propias curas, sus propias leyendas. El conocimiento no se había replicado, se había reproducido, mutando y floreciendo en 1000 formas distintas. Comprendió que el verdadero legado de Consuelo no era el libro, ni siquiera la próspera hacienda. Era esa red invisible, esa hermandad de la tierra que había nacido de un solo acto de desafío en un corral olvidado. El silencio final no era el de una historia que termina, sino el de un jardín tan vasto y diverso que ya nadie, ni siquiera ella, podía ver dónde terminaban sus linderos. La paz tejida a lo largo de las décadas, sin embargo, estaba destinada a enfrentar una última prueba, una que no llegaría con la arrogancia de un patrón ni la seducción del dinero, sino con el susurro anónimo del viento. Una plaga nueva, desconocida, comenzó a extenderse por la región. No era una tos seca en el ganado ni una fiebre en los niños, sino un silencio en la tierra misma. Un mal que volvía el suelo estéril, que marchitaba las raíces de las plantas más fuertes y dejaba tras de sí parches de tierra gris y sin vida, como cicatrices de una quemadura. El libro de Ana, el gran herbario de su memoria, fue consultado con desesperación, pero sus páginas no contenían respuesta para un mal que no tenía precedente en la memoria de los abuelos. Las cartas que ahora llegaban a la herradura ya no traían semillas, sino polvo y miedo, reportando la misma desolación en valles que se creían inmunes. La amenaza, esta vez, no ponía a prueba la fortaleza de una comunidad, sino la resiliencia de toda la red que habían tejido. Fieles al legado de Consuelo, no buscaron la solución en un laboratorio aislado ni en la soberbia de creerse el centro del conocimiento. En lugar de eso, convocaron un consejo, no de su propia gente, sino de toda la hermandad de la tierra. A la herradura llegaron delegados de cada comunidad tocada por la plaga, desde las montañas altas hasta las costas áridas. No llegaron como discípulos a un maestro, sino como iguales a un diálogo. Sobre una gran manta extendida bajo el mezquite, cada uno depositó lo que había encontrado. Un hongo extraño que parecía resistir la plaga, una muestra de tierra de un manantial que retardaba su avance, las hojas de un arbusto que crecía terco en los bordes de la desolación. Fue un acto de inteligencia colectiva, un rompecabezas armado con piezas de docenas de paisajes distintos. Los científicos del centro de estudios analizaron y catalogaron, pero la sabiduría brotó de la conversación. Juntos, descubrieron que el antídoto no era una sola planta, sino una sinfonía de ellas, un compostaje específico, una rotación de cultivos que incluía el arbusto terco y la inoculación del suelo con las esporas del hongo resistente. El antídoto para el silencio de la tierra no era una sola voz, sino un coro. La partida de los delegados no fue una despedida, sino el inicio de una siembra a gran escala.
De la herradura partieron caravanas cargadas no con productos para vender, sino con los ingredientes de la cura, sacos con las esporas del hongo, fardos con los esquejes del arbusto y la sabiduría de cómo tejerlos en la tierra herida. Se formaron brigadas de la tierra, compuestas por jóvenes de distintas comunidades que viajaban de un valle a otro, no para imponer una solución, sino para trabajar hombro con hombro, compartiendo el esfuerzo y la esperanza. No fue una cura milagrosa, sino una convalecencia paciente. Mes a mes, los parches grises comenzaron a retroceder, cubiertos primero por un musgo tímido, luego por la terquedad del arbusto y finalmente por la promesa de nuevas siembras. El silencio se fue poblando con el zumbido de los insectos y el susurro del viento en hojas nuevas, la verdadera sinfonía de la resurrección. Una tarde, sentada bajo el mezquite sobre la tumba de su abuela, Ana cerró por última vez el libro que había sido la brújula de su vida. Comprendió que su propósito no había sido contener todo el saber, sino ser el puente para que ese saber se hiciera más grande que sus páginas. La verdadera cura que Consuelo había sembrado no era un remedio para una enfermedad, sino un método para enfrentar lo desconocido. La confianza, la unidad, la humildad de escuchar a otros. El conocimiento ya no vivía en un solo libro, sino que respiraba en 100 valles distintos, cada uno con su propio dialecto, cada uno añadiendo un nuevo verso a la canción de la tierra. La herradura había enfrentado su última prueba no demostrando ser la más fuerte, sino probando que su fuerza residía en no estar sola. Su legado ya no era una fortaleza de sabiduría, sino una red de vida tan resiliente e interconectada como el micelio del hongo que ahora sanaba el suelo bajo sus pies. Pasaron más décadas y Ana se convirtió en una venerable anciana, la memoria viva de una historia que ya sonaba a leyenda. El centro de estudios era ahora dirigido por sus nietos y por los descendientes de aquellos primeros peones, una nueva generación de guardianes que llevaban la tierra en la sangre y la ciencia en la mente. El mundo más allá de las cercas se había vuelto más ruidoso, más rápido, más sediento, y la herradura era vista por muchos como una reliquia, un anacronismo imposible. Pero para quienes llegaban buscando respuestas, era un faro. El libro de Ana, con sus páginas amarillentas y sus dibujos gastados por el uso de miles de manos, ya no era el único texto. Era el primer capítulo de una biblioteca viva que se escribía cada día en los surcos de la tierra y en las tabletas de los jóvenes que registraban los ciclos de polinización con la misma reverencia con que sus ancestros leían las estrellas. Y en una tarde de sol tibio, igual a aquella en la que su abuela vio regresar al patrón vencido, a Ana le llegó su propia estación final. Sentada en su mecedora en el pórtico, ya no escuchaba el murmullo de la hacienda, sino la respiración acompasada de 100 valles respirando al unísono. Vio a sus bisnietos correr por el patio, y en sus rostros reconoció los ojos de su abuela, la terquedad del viejo caporal y la curiosidad del hijo de Ismael. Comprendió que el hilo invisible que Consuelo había comenzado a tejer en la oscuridad de un corral se había convertido en el tapiz del mundo que la rodeaba. Sus ojos se cerraron suavemente, no con el peso de la muerte, sino con la serenidad de una tarea cumplida. Su último aliento se fundió con la brisa que traía el aroma de la tierra sanada, el último susurro que la tierra acogió, no como una pérdida, sino como la devolución de un préstamo. La cura, por fin, estaba completa. Había sanado la fiebre de la posesión y el olvido, y en su lugar había dejado una salud silenciosa y perenne que ya nadie podría volver a enfermar. El entierro de Ana, al igual que el de su abuela, no fue una ceremonia de pérdida, sino de devolución. Su cuerpo fue devuelto a la tierra bajo el mismo mezquite, y la comunidad no le ofreció semillas como promesa, sino los frutos de una cosecha ya lograda.
Cada familia trajo un frasco de miel, una trenza de ajo, un queso curado, depositando sobre su tumba no la esperanza del futuro, sino la prueba tangible de la abundancia presente. La biblioteca viva que ella había fundado no cerró sus puertas. Al contrario, se convirtió en el corazón ceremonial de la red. Su libro original fue colocado en una vitrina de madera y cristal en el centro, no como una reliquia intocable, sino como el tronco del que ahora crecían miles de ramas. El conocimiento, por fin liberado de un solo guardián, se había vuelto tan común y esencial como el aire que todos respiraban. Pasaron las generaciones y el mundo exterior cambió de formas que Consuelo nunca hubiera imaginado. Las ciudades crecieron hasta tocar el cielo y el ruido de las máquinas ahogó el canto de los pájaros. Pero la herradura y su red de valles hermanos permanecieron no como reliquias congeladas en el tiempo, sino como un organismo vivo que respiraba a un ritmo distinto. Se convirtieron en un archipiélago de cordura, en un océano de prisa. La gente del mundo ruidoso comenzó a llegar, no como agrónomos ni científicos, sino como peregrinos. No venían a aprender a cultivar la tierra, sino a aprender a cultivar el silencio. Buscaban una cura no para el suelo, sino para sí mismos. Y en el corazón de todo, bajo la sombra perenne del gran mezquite, dos montículos de tierra casi imperceptibles, cubiertos por el mismo musgo, recordaban a quien supiera escuchar que la cura para la fiebre más antigua del mundo no había nacido de una fórmula, sino de un simple acto de memoria y desafío en la oscuridad. 100 años después, cuando el mundo de afuera había olvidado el lenguaje de la tierra por completo, la herradura y su red se habían convertido en algo más que un modelo de agricultura. Eran un santuario. Los peregrinos que llegaban ya no eran campesinos buscando salvar sus cosechas, sino gente de las ciudades de cristal con los ojos cansados y los pulmones llenos de un aire que ya no alimentaba. Llegaban buscando una cura para un mal que no tenía nombre, una esterilidad del espíritu. No se les ofrecían respuestas, sino una herramienta, una asada, una cesta, un lugar en el círculo de desgrane. Se les enseñaba a escuchar el silencio entre los mugidos del ganado y a encontrar en el cansancio físico de la jornada una paz que ninguna máquina podía ofrecer. Muchos se marchaban después de una estación, volviendo a sus vidas de concreto, no con un manual de agricultura, sino con una semilla plantada en su propio silencio interior, un pequeño brote de memoria. Y en el corazón de todo, los niños de la herradura, tataranietos de Consuelo, seguían creciendo con las manos en la tierra. Una tarde, una de esas niñas, sentada bajo la sombra inmensa del mezquite, le preguntó a su padre qué eran los dos pequeños montículos de tierra que apenas se distinguían entre las raíces. El hombre, sin dejar de trenzar una cuerda de ixtle, sonrió. «No son montículos», dijo. «Son los oídos de la tierra. Aquí es donde se le cuentan las historias para que no las olvide». La niña asintió y, acercándose a la tierra, comenzó a susurrarle la historia de una viuda, un ganado enfermo y una cura que había nacido no de la magia, sino de la valentía de recordar. Los de ojos cansados llegaban buscando un secreto que creían poder fotografiar o grabar. Apuntaban sus dispositivos al horizonte, al rostro de un anciano, a la textura de una hoja, pero sus pantallas solo devolvían imágenes planas, ecos sin voz. La frustración inicial daba paso a una lenta rendición. Dejaban sus aparatos en las cabañas y se unían al silencio del trabajo. Era en el peso de un cubo de agua, en el ritmo de amasar el pan junto a las mujeres, o en el calor de la tierra bajo sus palmas al arrancar la maleza, donde la cura comenzaba a filtrarse. Comprendían que la herradura no era un lugar para ser visto, sino un ritmo para ser habitado. El antídoto no era una información que se llevaban, sino un pulso que recordaban,
una memoria corporal que creían perdida para siempre. Y así, el círculo que Consuelo había trazado en la noche de la desesperación se cerraba y se abría con cada nuevo día. El mortero de piedra, el mismo que una vez molió la raíz amarga de la supervivencia, ahora machacaba el maíz dulce de la abundancia o las hierbas aromáticas para el té que se compartía al atardecer. El fuego ya no era un arma secreta contra la muerte, sino el corazón visible de la comunidad, alrededor del cual las historias se contaban y el pan se partía. La cura, finalmente, se había revelado en su forma más pura. No era un brebaje para una plaga, sino el alimento diario de una vida conectada, una medicina preventiva contra el olvido que se servía, humilde y poderosa en cada gesto, en cada cosecha, en cada amanecer compartido sobre la tierra que recordaba por ellos. Para las generaciones que nacieron bajo la sombra del gran mezquite, la historia de Consuelo ya no era una crónica de lucha, sino el mito fundacional de su mundo, tan fundamental como el ciclo de la lluvia o la salida del sol. No la aprendían en los libros, la absorbían con la leche de sus madres y el sabor del maíz. Don Ramiro no era un hombre, sino un arquetipo de la sequía del alma. Consuelo no era una abuela, sino la encarnación de la memoria fértil. Cada acto cotidiano se convirtió en un ritual que honraba esa memoria. Tamizar las semillas no era trabajo, era el acto de separar la promesa de la desesperanza. Compartir el pan no era costumbre, era la reafirmación del pacto que los hacía más fuertes que cualquier plaga. Los peregrinos que llegaban traían consigo el eco de un mundo cada vez más enfermo de prisa y olvido, y los niños de la herradura entendían, sin necesidad de palabras, que su labor no era solo cultivar la tierra, sino proteger el último bastión de cordura, un silencio que el resto del mundo había olvidado cómo escuchar. Con el tiempo, la herradura comenzó a volverse leyenda. Un punto en el mapa que señalaba no un lugar, sino un estado del ser. Los peregrinos que regresaban a sus ciudades de cristal no podían llevarse la tierra ni las plantas, pero se llevaban el ritmo de la hacienda grabado en el cuerpo. Y con ese ritmo, comenzaron a sembrar pequeñas rebeliones de vida en las grietas de su mundo. Jardines en azoteas olvidadas, cocinas comunitarias en barrios anónimos, círculos de escucha en parques de cemento. Eran herraduras minúsculas, hijas de la misma semilla. Y así, la cura final de Consuelo trascendió su propio origen. La hacienda física, con sus cercas y sus corrales, podría un día ser reclamada por el polvo del que nació, pero ya no importaría. Su esencia se había vuelto una historia, un virus benigno de memoria que ahora viajaba libre por el mundo, susurrando en el oído de los desterrados que la cura para la tierra baldía del corazón no es un lugar al que se llega, sino un recuerdo que se decide, tercamente, volver a sembrar. Y así, el círculo que Consuelo había trazado en la noche de la desesperación se cerraba y se abría con cada nuevo día. El mortero de piedra, el mismo que una vez molió la raíz amarga de la supervivencia, ahora machacaba el maíz dulce de la abundancia o las hierbas aromáticas para el té que se compartía al atardecer. El fuego ya no era un arma secreta contra la muerte, sino el corazón visible de la comunidad, alrededor del cual las historias se contaban y el pan se partía. La cura, finalmente, se había revelado en su forma más pura. No era un brebaje para una plaga, sino el alimento diario de una vida conectada. Una medicina preventiva contra el olvido que se servía, humilde y poderosa, en cada gesto, en cada cosecha, en cada amanecer compartido sobre la tierra que recordaba por ellos. La historia de Consuelo nos enseña que para las generaciones que nacieron bajo la sombra del gran mezquite, la historia de Consuelo ya no era una crónica de lucha,
sino el mito fundacional de su mundo, tan fundamental como el ciclo de la lluvia o la salida del sol. No la aprendían en los libros, la absorbían con la leche de sus madres y el sabor del maíz. Don Ramiro no era un hombre, sino un arquetipo de la sequía del alma. Consuelo no era una abuela, sino la encarnación de la memoria fértil. Cada acto cotidiano se convirtió en un ritual que honraba esa memoria. Tamizar las semillas no era trabajo, era el acto de separar la promesa de la desesperanza. Compartir el pan no era costumbre, era la reafirmación del pacto que los hacía más fuertes que cualquier plaga. Los peregrinos que llegaban traían consigo el eco de un mundo cada vez más enfermo, de prisa y olvido, y los niños de la herradura entendían, sin necesidad de palabras, que su labor no era solo cultivar la tierra, sino proteger el último bastión de cordura, un silencio que el resto del mundo había olvidado cómo escuchar. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete y comparte para que más personas descubran el verdadero valor de la sabiduría ancestral contra la avaricia.